Nos encontramos en Montevideo con el profesor Claude Mutafián y queremos hacerle algunas preguntas para compartir con toda la audiencia de Radio Arax. En Francia existió hace unos años un proyecto de ley para penalizar el crimen de genocidio. Primero fue aprobado por las dos cámaras, pero después fue declarado inconstitucional por la Corte. Nos gustaría saber cómo analiza usted este desenlace y si le parece que hoy es viable, si se puede revitalizar este tema. Bueno, exacto. Primero hay que recordar que en enero de 2001 el Estado francés reconoció el genocidio. Eso, entonces, es la primera etapa. La segunda etapa es, entonces, una vez que se reconoce el genocidio, hay que castigar o no los que lo ponen en duda. Eso es la segunda etapa. Yo digo sinceramente, y no estoy de acuerdo con muchos de los armenios, no soy fanático de eso. Pero el problema es que hubo en el fin del siglo pasado una ley que se llama la ley Guesso, penalizando los negacionistas del genocidio judío. Entonces, bueno, si hay una ley así, yo era en contra de esa ley, ¿eh? Yo le digo sinceramente. Pero sí hay la ley con respecto al genocidio judío. Una vez que la Francia ha reconocido el genocidio de los armenios, debe hacer lo mismo. Entonces yo, a pesar de que en el principio no estoy totalmente de acuerdo, yo luché para hacer pasar esa ley porque no se puede hacer dos medidas distintas. Entonces, bueno, yo sigo con mi opinión personal. La ley, como usted dijo, pasó en las dos cámaras. Y en ese momento, el presidente de la República Francesa, que era Nicolas Sarkozy, hizo una visita en Armenia. Y fue acogido como un héroe, no sé qué, porque pasó esa ley. Pasó antes del Consejo Constitucional. Pero no hay que olvidar que al mismo tiempo hubo en visita en Ankara el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Alain Juppé. Y yo tengo mis dudas. A mí me parece que la visita de Juppé, paralela a la de Sarkozy, era para decir a las autoridades turcas, no se preocupen, la ley, bueno, sí, el presidente tuvo que insistir para eso, pero hemos arreglado todo, no va a pasar al Consejo Constitucional. Es puro cinismo, ¿eh? Y es mía, yo no tengo ninguna prueba, ¿eh? Pero es mi opinión. Porque es absurdo esa cosa del Consejo Constitucional. ¿Por qué la ley correspondiente al genocidio de los judíos va a ser constitucional y la con respecto al genocidio de los armenios no constitucional? Es absurdo. Otra razón es que la Francia tiene un cierto complejo de culpabilidad con respecto al genocidio de los judíos. Eso está claro, porque el gobierno francés de la época, el gobierno llamado de Vichy, colaboró con los nazis. Y con respecto al genocidio de los armenios, bueno, no digo que la Francia es totalmente inocente, no, pero digamos que no colaboró directamente. No hizo nada, lo que ya es una forma de colaboración, pero bueno, no colaboró directamente. Así que para mí la diferencia es esa, es que la Francia tiene un complejo de culpabilidad con respecto, y con justa razón, con respecto al genocidio de los judíos, pero no al de los armenios. Pero el problema es que eso no tiene nada que ver con el Consejo Constitucional, es absurdo. Así que yo pienso que todo era ya arreglado. Ahora lo van a poner de nuevo en discusión, dicen. Pero, bueno, no entiendo qué cambio pueden hacer para que ahora pase al Consejo Constitucional. O si no, bueno, hacer una cosa hipócrita y puede pasar. Pero eso es la cosa, es totalmente absurdo esa cosa de Consejo Constitucional y no se esperaba. No se lo esperaba, pero yo creo que era todo fabricado al principio, de antemano.
Bien, usted al principio mencionaba que en principio no estaba de acuerdo con esa medida, pero después apoyaba porque le parecía que era coherente si estaba para un pueblo, para el otro también. Quería hacer una pregunta específicamente sobre eso. ¿Usted por qué no está de acuerdo? Sí. Entonces, para mí lo esencial es el reconocimiento del genocidio. La ley de 2001 es el punto fundamental. Aún si no está completa, como yo hablé el otro día, dice que la Francia reconoce el genocidio de 1915, pero en la ley no se dice quién fue responsable del genocidio, quién lo hizo. Pero bueno, la ley existe, eso es lo esencial. Te voy a decir ahora por qué esa cosa de penalización, porque se pone los que niegan el genocidio de los armenios, si se lo castiga, se lo pone como víctimas. Un ejemplo muy concreto. Hubo un negacionista francés, un turcólogo negacionista francés, se llama Gilles Weinstein, que había escrito en el 92 que no hay prueba decisiva de la participación del gobierno en el masacre de los armenios. Fue todo mucho ruido alrededor de eso. Después, en el 98, aprendimos que en el Collège de France, que es la más alta institución científica en Francia, se iba a crear una cátedra de historia turca y otomana. ¿Por qué no? Y que el tipo que iba a ser el candidato, que el único candidato, era Gilles Weinstein. Entonces hubo mucho problema. Yo tengo que decir de manera no modesta que más o menos encabecé este movimiento para hacer conocer a los miembros del Collège de France quién es ese tipo, que desde el punto de vista moral no se puede votar. Bueno, él, no tengo detalles, él pasó, pero pasó a una voz de diferencia, lo que es muy poco. Generalmente pasan con como se dice, votos soviéticos, ¿no? 95%, 99%, porque es candidato único. Pero muchos que se leyeron el dossier que yo había preparado, bueno, se dijeron que no, moralmente no se puede. Él murió hace unos meses, ese Gilles Weinstein. Y entonces hubo necrologías en los diarios. ¿Y cómo lo presentaban? Dicen que era un gran científico, que era trabajado sobre el Imperio Otomano y todo. Pero desgraciadamente, entonces hubo ese asunto del Collège de France. Él fue muy afectado por haber sido elegido con tan poca margen. Y lo afectó mucho. Entonces casi están diciendo que murió por culpa de los armenios, ¿no? Que habían hecho, que él pasó con poca margen y que esto el pobre le afectó. Entonces pasa por una víctima. Y entró la prensa. Yo contesté a la prensa, escribí en Le Monde, en Libération, oye, pero ¿cómo se puede decir? Ese tipo es falto de respeto a centenares de millares de personas. Y lo consideran, las víctimas armenias ahora se consideran como los verdugos, ¿no? Claro que nadie fue publicado de lo que yo escribí, ¿no? Y entonces queda Weinstein un poco como una víctima. Mientras es un tipo horrible, pero queda como una víctima. Y entonces esa ley, si hubiera sido condenado por esto, hubiera sido aún peor. Otra cosa que es importante es, en ese asunto del Collège de France, hubo cosas muy interesantes, que muchos historiadores que yo conozco bien, que no solo no son negacionistas, pero aún han combatido para la ley de 2001, para pasar la ley, o sea, son totalmente en favor, tomaron la defensa de Gilles Weinstein. ¿Por qué? Eso es muy interesante, es lo que se llama el corporatismo. Son historiadores, son turcólogos o especialistas de la zona. Entonces, bueno, me perdone, voy a decir una palabra no muy correcta, pero la idea de la defensa es la siguiente. Bueno,
Tal vez, y es probable, que es un hijo de puta. Pero es nuestro hijo de puta. No lo toquen. Es el nuestro. O sea, como se dice en francés, hay que lavar la ropa sucia en familia. ¿No? Entonces, y toda esa gente fueron en contra de la ley de penalización bajo el pretexto de la libertad de expresión. ¿No? Entonces, todo ese movimiento, esa ley, crea un tipo de santificación, quiero decir, exagerando un poco, de los negacionistas, ¿no? que son verdugos, pero pasan por víctimas. Para mí la ley, lo ideal sería de precisar la ley de 2001, de cambiarla agregando el genocidio de 1900 perpetrado en el Imperio Otomano, como lo dice en la estatua de Comidas que se erigió en París un poco después de esa ley, y entonces sobre el texto está escrito de la responsabilidad de las autoridades otomanas. Entonces, para mí, la cosa fundamental es la ley de 2001. El ideal sería de completar la frase, ¿no? Pero, bueno, entonces no, parece que otra vez va a ser sometida al Parlamento esta ley. Yo voy a pelearme en favor de esa ley, pero como le digo, porque yo digo, para mí lo ideal sería de suprimir la ley anterior de penalización de los negacionistas del genocidio judío, y entonces no hay problema. Pero si se conserva esa ley, se debe pelear también para la ley. No hay los genocidios nobles y los genocidios no nobles, ¿no? Un genocidio queda un genocidio. Entonces, o se puede negar libremente cualquier genocidio, o si se niega un genocidio reconocido, cualquier sea, hay que ser castigado. Pero debe haber una justicia y una igualdad. Entonces yo me encuentro en una posición un poco difícil luchando para una ley para la cual yo no soy realmente de acuerdo. Pero bueno, es la vida. Bien, ya que usted lo mencionó, el tema de la libertad de expresión, hace un par de años cuando estuvo en Montevideo Taner Akçam para presentar su libro Un acto vergonzoso, hablamos sobre este tema, lo abordamos desde otra perspectiva, pero él me decía que tampoco estaba de acuerdo, pero afirmándose en ese punto de la libertad de expresión, porque le parecía que era como una actitud negativa, la represión, la censura, y él prefería ir por la actitud positiva, por el diálogo, y comparaba el sistema legal anglosajón con el francés. Sí. Yo había hablado también con Taner Akçam y es una posición que yo respeto mucho, sí. Bien, pasando a otro tema. En el año 2009, Armenia y Turquía firmaron una serie de protocolos, ¿verdad? Algunas personas, algunos analistas consideran que la firma de esos protocolos, la firma de Armenia, podría ser usada en contra de Armenia. Más ahora en este contexto que en un par de años se va a conmemorar el centenario del genocidio y van a haber muchas movilizaciones, se va a tomar otra fuerza. Entonces, nos gustaría saber si usted cree que la firma de estos protocolos pueden ser un punto de partida para las futuras negociaciones entre Armenia y Turquía. No, yo soy en contra de estos protocolos por una razón muy sencilla. Es que esto pone el problema del genocidio, del reconocimiento y todo, a un nivel estatal. O sea, se considera que la República de Armenia que es un problema, digamos, entre la República de Turquía y la República de Armenia. Eso es totalmente falso. La República de Armenia es parte de la heredera del genocidio. Hay muchos armenios de la República de Armenia que son descendientes de sobrevivientes y todo. Pero
digo abiertamente, los principales que tienen que ver con el problema del genocidio son fuera de Armenia, son nosotros, aquí, en la diáspora. Y entonces, para mí una trampa diplomática de parte de la Turquía de ponerla a nivel de Estado. O sea, nosotros tenemos un interlocutor, es la República de Armenia. Hablamos con ella. Ustedes, los armenios de fuera, bueno, cállense, no tienen nada que ver en eso. ¿No? Por favor. Entonces yo soy totalmente en contra de cualquier protocolo firmado entre las dos repúblicas porque elimina totalmente los más directamente implicados en el problema. Otra razón, yo creo que es un error de hacer todo eso antes del 2015. Hay que ver lo que va a pasar en el 2015. La tercera razón, bueno, es un poco más general, como lo explico a cada vez que hago una charla, la diplomacia turca actual es la heredera de la diplomacia otomana, que es una diplomacia de un nivel extraordinario, que puso imponer sus voluntades a la Inglaterra, a la Francia, a la Rusia, a todo. ¿Y qué es la República de Armenia? La Armenia no tuvo Estado, aparte de 2 años alrededor del 1918, no tuvo Estado desde siglos, desde el 1375. O sea, no hay tradición diplomática, no hay. La diplomacia armenia es un nano comparado con la diplomacia otomana. Entonces, cualquier cosa firmada entre los dos es evidente que sería en favor de los turcos. Entonces, por toda esa razón yo estoy en contra, pero sobre todo, insisto, en contra porque el problema del genocidio, del conocimiento del genocidio, no es el problema exclusivo de la República de Armenia, no. Y muchos en Armenia son de acuerdo conmigo. Entonces, yo veo ahora en Francia mucha gente que conoce más o menos el problema, pero no con detalles. Bueno, dicen, bueno, pero sí, como la Armenia está hablando con la Turquía, bueno, espérense, cállense. Yo digo, no, yo no me voy a callar. Yo soy directamente implicado en eso. La República de Armenia puede hacer lo que quiere, pero no me concerne. Yo no soy ciudadano de la República de Armenia. Y entonces no me concerne. Yo soy descendiente de sobrevivientes del genocidio, es otra cosa. Si estoy en Francia, si nací en Francia, es por problema del genocidio. Entonces, no tengo nada que ver con bueno, nada que ver difícil, culturalmente sí, pero en ese sentido, la República de Armenia no me representa. No me representa. Entonces, puede tener su política, puede hacer lo que quiere. Yo no puedo criticar, aconsejar a la República de Armenia, usted debe hacer eso o eso o eso. No, eso es su problema. Pero la República de Armenia tiene su táctica, pero el problema del reconocimiento del genocidio es un problema esencial de los armenios descendientes de los sobrevivientes. Y además, un problema de moral universal, de la conciencia universal. Porque la segunda hoja, digamos, es de propagar esa error diciendo que el reconocimiento del genocidio es un problema de los armenios. Ni es de la República de Armenia, exclusivamente, ni es de los sobrevivientes del genocidio, exclusivamente. Es un problema de la conciencia universal. Entonces, no es un tipo, yo siempre me peleo con gente que dicen, bueno, sí, usted, bueno, se pelea porque es armenio. Yo no soy armenio, entonces no tengo nada que ver con eso. Por favor, sí. Usted no es armenio, pero es un ser humano. Es un ser humano, está obligado de pelear para ese reconocimiento. Entonces hay 3 niveles, ¿no? República de Armenia, armenios de la diáspora y la conciencia universal. Y todo eso es implicado en el proceso. Los protocolos, bueno, se ha firmado, yo repito, yo no voy a dar lecciones a la República de Armenia diciendo usted no tiene que hacerlo. Bueno, si lo hacen, que lo hagan, pero eso no cambia el hecho que los 2 otros factores,
los sobrevivientes del genocidio y la conciencia universal no pueden ser apartados de la cuestión. El negacionismo en los últimos años ha tenido mucha fuerza, pero últimamente también está tomando mucha fuerza una corriente totalmente opuesta dentro de Turquía. Dentro de la propia Turquía hay activistas, hay gente que se está movilizando, que no es armenia, pero que está a favor del reconocimiento del genocidio. Nos gustaría saber si usted cree que pueda llegar a haber un movimiento tan grande a nivel interno que el gobierno tenga la presión de su pueblo para reconocer este tema. Sí, primero yo voy a atacar esa gente de cuando usted habla, yo no diría que son activistas, yo diría que son héroes directamente. Bueno, hay unos más conocidos, Zarakolu, el editor, Ragıp Zarakolu, y más recientemente Hassan Cemal, el nieto de Cemal Pasha, uno de los principales responsables del genocidio, que fue a Yerevan, al monumento del genocidio, y que acaba de publicar un libro en turco, en Turquía, llamado El genocidio de los armenios. Entonces hay un movimiento, pero no diría que en Turquía hay un movimiento, hay varios movimientos. Los más completos, con los que yo admiro más, son como esa gente, Hassan Cemal o Ragıp Zarakolu y algunos otros. Hay otros que pueden ser útiles, pero hay que tener mucho cuidado. Hay un movimiento muy amplio entre una capa de intelectuales turcos que firmaron una petición diciendo lo siguiente: nosotros somos conscientes de la gran catástrofe que pasó al pueblo armenio en esa época y pedimos excusas. Que disculpen, que pedimos excusas al nombre de nuestros antepasados. ¿Eso quiere decir qué cosa? Pedimos excusas, bueno, si acepten nuestras excusas, cerramos la hoja. Esto es muy peligroso, porque la hoja no se puede cerrar de manera tan simple. Y como lo explico cuando hablo del genocidio, esto es en gran parte de culpa de los armenios, de haber puesto en circulación ese término de catástrofe. ¿Pero qué quiere decir una catástrofe? Catástrofe puede ser un incendio, una no sé qué cosa, un terremoto, pero eso no es una catástrofe, es un genocidio. Y la culpa, yo conozco muchos intelectuales armenios que hacen el error, porque en la época del genocidio de los armenios la palabra genocidio no existía, ¿no? Fue inventada durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo decían los armenios para calificar el genocidio? Decían Metz Yerern, el gran Yerern. Yerern es una palabra que no se usa más ahora. Y entonces muchos armenios no conocen el sentido. Y pensando haciendo la comparación con los términos hebreo y árabe, en hebreo la Shoah. La Shoah quiere decir catástrofe. Y los judíos lo aplican a genocidio de los nazis. Hecho por los nazis. Y la Nakba en árabe designa lo que pasó a los palestinos en el 1948, que fueron expulsados, ¿no? Y que quiere decir también en árabe, quiere decir catástrofe. Entonces muchos armenios pensaban que la catástrofe era el término adecuado y que Yeren quería decir catástrofe. Yeren quiere decir crimen. Y Metz Yeren es el gran crimen. Pero ese término de catástrofe era un herramienta fantástico para esta corriente de intelectuales turcos que se sienten culpables como descendientes, pero que no quieren reconocer totalmente lo que hubo. Y entonces tomaron esta palabra de catástrofe. Esta palabra tiene que ser rayada totalmente del vocabulario. Es el gran crimen, el Metz Yeren o el genocidio. Y porque si se habla de genocidio, no se puede decir, bueno, hubo un genocidio, pedimos perdón y cerramos la hoja.
En un genocidio hay consecuencias. Pero si hay una catástrofe, no hay consecuencias. Eso es la gran diferencia. Entonces, gente como Zaha Kolu o Hassan Jamal hablan de genocidio, ya. Y quieren el reconocimiento del genocidio, sabiendo de que, bueno, puede abrir hojas difíciles para digamos, la historia y turca y para la imagen de la Turquía, sabiendo eso. Otros, como uno de los más conocidos se llama Cengiz Akhtar, que no son tipos negativos, hay que apoyar su acción, pero hay que tener mucho cuidado, que la petición es exactamente esa. Hubo una catástrofe, el pueblo armenio fue víctima de una catástrofe de parte de nuestros antepasados. Bueno, por favor, acepten nuestras excusas y cerramos la hoja. Entonces hay estos dos corrientes entre digamos, la capa llamada progresista en Turquía, y hay que bien hacer la diferencia, pero bueno, hay que jugar sobre los dos, claro. Bien, muchas gracias, profesor, y esperamos tenerlo en Uruguay nuevamente muy pronto. Gracias a usted y gracias a todos la gente que encontré en esos algunos días, uruguayos armenos o uruguayos no armenos, y me acogieron realmente con mucho calor y mucho interés y fue muy agradable para mí. Gracias.